En el vídeo de hoy vamos a enfrentar tres generaciones de Nvidia, la RTX 3060, la 4060 y la nueva 5060. Quiero ver realmente cuánto ha mejorado esta nueva gráfica en juegos exigentes como Battlefield 6 o Cyberpunk 2077, así que hoy vamos a comprobarlo en el banco de pruebas de Hardware Battle Station Lab para ver si merece la pena dar el salto o es otro lanzamiento con más marketing que potencia. Vale, pongamos todo un poco en contexto. La RTX 3060 llegó en 2021. Plena fiebre de la minería de criptomonedas, fue un absoluto caos su llegada, las tarjetas volaban de las tiendas y se vendían al doble de su precio oficial. Aún así, cuando todo se tranquilizó un poquito, se convirtió en una de las gráficas más equilibradas de su generación. 12 GB de VRAM, buen soporte para DLSS 2 y un bus de 192 bits que ofrecía un ancho de banda de unos 360 GB por segundo. Ahora veréis por qué digo eso. 2 años después llegó la RTX 4060, más eficiente sí, gracias a la arquitectura Ada Lovelace, pero con recortes importantes, solo 8 GB de VRAM y un bus de 128 bits que redujo el ancho de banda a unos 270 GB. Y esa decisión no gustó nada porque en juegos pesados ya empezaba a notarse el cuello de botella. Y ahora, en 2025, Nvidia presenta la RTX 5060 con arquitectura Blackwell y memoria GDDR7. Con esto el ancho de banda sube a 448 GB por segundo, el TDP ronda los 145 watts y además soporta DLSS 4 con, importante, Multi-Frame Generation, una tecnología que puede generar hasta 3 fotogramas extra por cada uno de renderizado. Y Nvidia va mucho por ese camino, aunque a mí no me guste. Así que sí, evidentemente hay un avance real en arquitectura y eficiencia, pero también deja una sensación de déjà vu. Nvidia mejora la potencia, pero mantiene los mismos límites de siempre. Y en 2025, sinceramente, teniendo en cuenta que hace 5 años la misma gráfica contaba con más memoria de vídeo, me parece que no tiene sentido. Y antes de meternos en los resultados, vamos a repasar rápidamente el banco de pruebas que utilizaremos en el vídeo de hoy. Y como ya os digo, todas las gráficas se han probado en la misma plataforma, un Ryzen 7 5800X con 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz sobre una placa B550 con interfaz PCI Express 4.0. Y también, antes de continuar, agradecería un montón que si te está gustando el vídeo le dieras al botón de suscribirte y al botón de like, que ya sabéis que ayuda un montón. Dicho esto, vamos a las pruebas. Vale, vamos a empezar con Battlefield 6 y aquí hay una cosa importante de comentar, ya que este juego no permite utilizar herramientas externas como el FPS Monitor o el MSI Afterburner, así que para medir el rendimiento he tenido que activar el análisis de rendimiento integrado que trae el propio juego desde el menú de ajustes. Este sistema muestra 4 valores principales distintos: la CPU, la GPU, la SIM que representa la simulación del motor y MPS que mide la sincronización general. Cada uno de ellos aparece con dos datos, los FPS y los milisegundos. Los milisegundos funcionan un poco al revés que los FPS, o sea, cuanto menos, mejor. De hecho, si divides 1000 milisegundos entre los milisegundos que te aparecen en la métrica, consigues los FPS equivalentes. Y aquí lo importante es que el valor con menos FPS es el que te está mostrando que es el cuello de botella, por decirlo de alguna manera. Así que dicho esto, falta saber que todas las pruebas las he hecho en alto, en 1080p sin ninguna tecnología de rescalado ni de frame generation, para tener un poco de coherencia con las pruebas. Vale, si nos metemos en el campo de tiro de prueba, la 5060 suele marcar entre 176 FPS y 142 FPS en la GPU, mientras que la CPU se mueve entre 160 y 135 FPS. En partida real las cifras bajan un poco como es normal, la GPU se suele mantener entre los 110, 120 FPS y la CPU ronda los 100 FPS. Con estos datos empezamos a ver que tenemos un poquito de cuello de botella en el procesador, ya que siempre se mantiene por debajo que la GPU. La GPU tiene un poquito de margen, pero el Ryzen 7 5800X pues está limitando ligeramente en 1080p a la 5060. Y podréis decir, bueno, pues sube la resolución a 1440p y así la CPU no sufre tanto. Pero es que tenemos el problema que la VRAM también está cerca del límite. El juego está utilizando 6455 megas de los 6943 megas disponibles. Así que si ponemos 1440, la tarjeta iría muy justa de memoria y probablemente empezaría a sufrir bastante. De hecho, es que si nos metemos en partida con la 3060, con los gráficos en alto, como os digo, pero en 1440p, vemos que nos vamos a tasas de uso de VRAM por encima de los 7 GB, pasándonos de los 6,9 disponibles de la 5060. Y ojo, cuidado, porque la 3060 en 1440p, 60 FPS en alto, no está nada, pero que nada mal, ¿eh? Así que el resumen que podemos sacar con esos datos que estamos viendo es que la 5060 evidentemente mueve Battlefield 6 muy bien, con una media en torno a 110-120 FPS en 1080p en alto, con una fluidez evidentemente muy buena, pero ya se aprecia que otra vez los 8 GB de VRAM en esta generación vuelven a ser el punto débil.
Por otro lado, para mantener un poco la rigurosidad, vamos a medir un poco los FPS de las diferentes gráficas en el campo de prueba, en el campo de tiro, ya que, pues a ver, es un entorno mucho más controlado que las partidas reales, donde los FPS pues varían un montón y varían dependiendo del mapa, dependiendo de las explosiones, dependiendo de cuánta gente hay en ese mismo sitio. Así que, como os digo, para comparar bien entre generaciones, vamos a medir los FPS en el campo de tiro y creo que serán un poco más representativos. Como se ve en esta tabla que os pongo en pantalla, la 5060 lidera la tabla, pero la diferencia con la 5060 no es enorme, ronda entre el 10 y el 15% más o menos, mientras que evidentemente el salto con la 3060 pues ya sí que es considerable. La 3060 pues se queda claramente por detrás en ambos valores, aunque hay que reconocerle que esos 12 GB de VRAM le dan mucho margen para resoluciones superiores o texturas más pesadas. En cambio, tanto la 5060 como la 4060 comparten el mismo límite de 8 GB de VRAM, que como ya hemos visto antes, en este juego se aprovecha prácticamente por completo. Si nos vamos a partidas reales, pues aquí el comportamiento cambia un poco y como que la diferencia se aplana un poco, ya que entran en juego muchísimos factores. La 4060, por ejemplo, el rendimiento se mueve entre los 101 FPS y los 91 FPS, con la CPU marcando entre 96 y 84. Mientras que la 3060 los números bajan un poquito más, hay momentos con 100 FPS en la GPU y otros con caídas a 70 FPS. De todas maneras, con las tres gráficas, el Battlefield 6 se mueve muy bien en 1080p y para mí la sensación jugando es, ya os digo, que la misma. No noto una diferencia tan notable de rendimiento entre la 3060 y la 5060, que han pasado 5 años, evidentemente en los números están, o sea, en el campo de tiro hay prácticamente el doble de FPS, pero ya os digo que en partida las tres generaciones me dan una fluidez más que decente para jugar, teniendo el plus de la 3060 de poder jugar en 1440p a 60 FPS estables. Vale, vamos a probar ahora Far Cry 6 y aquí pasan cositas interesantes. Vamos a probar ya juegos que tengan un benchmark integrado para poder hacer un benchmark en condiciones y que no sean FPS que tengo que ir viendo en fotogramas parando los vídeos que he hecho en partida. Empezamos con la 5060 con el juego en ultra y la resolución en 1440p. Y lo primero que llama la atención es que la GPU no va siempre al 100%. El FPS monitor, arriba a la izquierda, se puede ver que a veces está al 95, 97, pero que a veces cae incluso al 70. Mientras que el procesador, pues, también va muy desahogado, va al 30%. Ya os digo, da la sensación que la gráfica puede rendir más, pero algo la está frenando. Seguramente tengamos aquí otra vez un pequeño cuello de botella en el procesador o alguna alimentación interna del propio motor del juego, porque el Ryzen la verdad es que va muy descargado, pero la GPU tampoco llega al máximo. Así que si subimos la resolución a 4K, pues evidentemente todo cambia. Con la 5060 en 4K, la GPU ya mantiene todo el rato el 100% de uso y el procesador pues apenas ronda el 20%. Aquí sí que estamos viendo el límite real de la tarjeta gráfica. Y la VRAM, como veis, también se queda prácticamente llena, 7,36 GB de 7,62 disponibles y el rendimiento medio es justo de 60 FPS, con picos de 65 y bajadas a 48. Si lanzamos el mismo benchmark con la 4060, el comportamiento es parecido, con algo menos de memoria ocupado, unos 6,89 GB, no sé por qué, porque ya os digo que los ajustes son los mismos, la GPU también va al 100% todo el tiempo, el procesador algo más relajado, y el resultado final es una media de 44 FPS con un máximo de 48 y un mínimo de 36. Curiosamente, esa tarjeta parece tener ligeramente un poquito más de VRAM disponible, 7,77 de los 7,62 que tenía la 5060 disponibles. Y si pasamos a la 3060, pues la GPU también se mantiene evidentemente al 100% y los resultados se quedan un poco por debajo de la 4060. Estamos viendo los escalones de generaciones con unos 40 FPS de media, con picos de 44 y caídas a 35. Aquí evidentemente la gran diferencia está en la memoria, unos 7,29 GB de VRAM, pero tenemos 11,83 GB disponibles, así que evidentemente va mucho más holgada. No llega al rendimiento de las nuevas, pero no está tan lejos como podría parecer, sobre todo de la 4060, y además tiene margen de sobra para texturas y resolución. En 1080p o 1440p, pues cualquiera de las tres va sobrada, pero si quieres subir a 4K o mantener ultra, sin compromisos, a la 5060 le vendrían de perlas los 12 GB de la 3060. De hecho, es que con la 3060, al instalar el juego, te da la opción de descargar un paquete de texturas HD y te avisa de hecho que se requieren más de 11 GB de VRAM para poder usarlo. Y la 5060 por núcleo evidentemente sería perfectamente capaz de moverlo si no fuera por esa cantidad tan pequeña de VRAM que le han puesto. Vale, pasamos a probar ahora el Cyberpunk 2077, un juego que a día de hoy sigue siendo uno de los benchmarks más duros que existen. Empezamos con la 5060, todo en ultra, sin DLSS ni generación de fotogramas, y obtenemos una media de 102,36 FPS en el benchmark integrado del juego. Nada mal, ¿eh? Si hacemos lo mismo con la 4060, la media baja a 77,71 FPS y con la 3060 a 68,30.
Es decir, en potencia bruta, sin rescalado ni ayuda de inteligencia artificial, la 5060 rinde aproximadamente un 30% más que la 4060. Nada mal, ¿eh? Nvidia prometía un 20%, estamos viendo que al menos en Cyberpunk pues más de lo que prometía Nvidia, y un 50% más que la 3060, lo cual está también muy bien teniendo en cuenta que el salto de arquitectura pues tampoco es enorme. Pero donde la cosa se pone realmente interesante es cuando activamos el Ray Tracing, y yo esto no me lo esperaba. Aquí también es importante aclarar que la generación de fotogramas de Nvidia solo está disponible a partir de la serie 4000, eso significa que la 3060 no puede usarla. En su caso solo se puede activar la generación de fotogramas de AMD, mientras que con la 4060 y la 5060 pues sí que podemos activar la generación de fotogramas del SS. También aquí evidentemente hay otra diferencia importante entre generaciones, ya que la 4060 solo permite multiplicar los cuadros por 2, mientras que la 5060 te deja elegir entre por 2, por 3 y por 4, lo que hemos dicho al principio del vídeo del multiframe generation, de intercalar hasta 3 fotogramas generados por IA por uno real renderizado por la GPU. En mi caso, sinceramente, aunque lo tuviera disponible, si activo la generación de fotogramas, prefiero mantenerlo en un por 2, sinceramente, porque generar 3 cuadros de IA por cada uno real ya empieza a sonar un poco a ciencia ficción. Y aunque evidentemente puedes hacerlo, al final lo que se va a ver en pantalla son tantas interpolaciones que el resultado final, aunque impresione el número de FPS, puede dar pues, lugar a pequeños artefactos visuales o alucinaciones en movimiento que, si bien no las vas a notar, a mí, ¿qué quieres que te diga? Por 2 ya está bien, no me hace falta pasar de 40 FPS a 160, que ya que te diga. Pero bueno, como os digo, pasando a los números, con Ray Tracing Ultra activado, DLSS en calidad, la 5060 consigue una media de 59,24 FPS, perfectos. Con Ray Tracing súper alto tenemos una media de 60 FPS, así que genial, con reflejos, sombras y luces por trazado de rayos al máximo. Lo curioso es que no lo entiendo, por eso decía que os venían cositas interesantes, la 4060 rinde ligeramente mejor, 61,43 FPS de media, unos 2 frames por encima, algo que sinceramente me ha parecido rarísimo porque estamos utilizando el mismo driver y los mismos parámetros. Quizá cosas de Windows, pero vamos, ya veis que en Ray Tracing prácticamente igual. Y si bajamos al 3060, el resultado también es, ya os digo, sorprendente. 50,38 FPS de media. ¿Qué pasa? Es decir, o sea, cuando activas el Ray Tracing, las tres tarjetas se quedan mucho más cerca entre sí. En potencia pura ya hemos visto que la 5060 saca ventaja, pero en trazado de rayos el rendimiento se nivela bastante. Y la 3060 demuestra que sigue teniendo un Ray Tracing muy digno, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad de 5 años. Lo que sí, evidentemente, demuestran estas comparativas es que la generación 5000 trae mucho más flexibilidad tecnológica, especialmente a lo que coincide en la nueva generación de cuadros y el del SS4. Y honestamente, si me tuviera que comprar una gráfica para jugar solo al Cyberpunk con Ray Tracing, pues tendría mis dudas, de la verdad, porque la 4060 no sé por qué ha dado más. Ya os digo que algo raro tiene que pasar ahí. He probado a lanzar el benchmark unas cuantas veces y me daba siempre lo mismo. Cosas de la vida. Pero la 3060, 10 FPS menos, teniendo en cuenta 5 años que tiene. O sea, sí, evidentemente, en gráficas de la gama 90, de la 3090 a la 5090, hay un mundo. O sea, en gráficas de gama alta se han puesto las pilas, pero de verdad en 5 años y 3 generaciones, en un juego exigente como Cyberpunk, solo es capaz de sacar 10 FPS más. Rarete. Pero bueno, son los benchmarks que he sacado yo en este caso. Los podremos probar en un futuro cuando saquen nuevos drivers más actualizados, el juego se actualice, no lo sé, pero me ha llamado mucho la atención, la verdad. Así que entonces, ¿qué? ¿Vale la pena la 5060? Pues hombre, pues con todo lo que hemos visto, para juegos como Battlefield 6, pues sí, evidentemente hay un salto de rendimiento considerable. ¿Tanto como para comprártela? Pues quizá no. Quizá ya ahorraría más y me iría por una 5070 que tuviera un salto considerable, pero si tienes una 3060, comprarte una 5060... Y si ya tienes la 4060, o sea, vamos, olvídate. O sea, yo no me la compraba ni de coño, o sea, es que... ¿Cuánto hay de diferencia? Mínimo, ya os digo que jugando es que no se nota prácticamente nada. Si te vas a montar un PC desde cero, la 5060 puede ser una buena alternativa. Hombre, desde luego, si tienes un presupuesto ajustado, pues sí. Evidentemente, ten en cuenta también que para jugar en 1080, en 1440p, dependiendo de qué cosas, creo que se te va a quedar también bastante justita. Pero bueno, evidentemente es una muy buena gráfica. Una pena que no tenga 12 GB de VRAM como la 3060 en su día. Creo que habría sido una gráfica de 10 si le pones esos 4 GB más. Aún así, con todas las nuevas tecnologías del SS4, Frame Generation, o sea, tienes maneras de generar fotogramas como quieras y donde quieras, o sea que si te la compras va a ser una muy buena gráfica seguro, pero yo me quedo como un sabor agridulce. Creo que esta generación podría haber dado un poquito más y creo que
yo si me tuviera que montar un PC, preferiría ahorrar un poquito más, irme a por una 5070, que evidentemente es casi el doble de precio, porque la 5060 está alrededor de los 300 euros y la 5070 alrededor de los 500 algo, pero es que también es un salto mucho más considerable, entonces, no sé, hay... Es un poco raro el momento, incluso irme a AMD, no lo sé. También tendremos que compararlas con las 7600 y con las nuevas de AMD. Así que lo dicho, gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te hayan gustado las pruebas que hemos hecho hoy. Dime en comentarios con cuál de las tres te quedarías. Yo ya os digo que tengo mis serias dudas, si tuviera que elegir entre las tres, pues, hombre, si te sobra el dinero, pues la última, ¿no? Pero si quieres apurar, no lo tendría claro. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor.